¿Te ha pasado alguna vez a ti o a alguien conocido que habéis empezado un contrato y os han retenido muy poquito de IRPF y al año siguiente no habíais dado cuenta y os han metido un palo a Hacienda? Muy bien, quedaros hasta el final del vídeo y aprenderéis para que no os pase esto y no tengáis que pagar nada en vuestra próxima declaración de la renta. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a Econotips, vuestro canal de economía. Hoy vamos a ver cómo hacer para no tener que pagar en la próxima declaración de la renta, que parece que es algo imposible, pero no es tan imposible. Vamos a ir a Google y vamos a meternos en retenciones. En la primera página nos aparece la agencia tributaria. Aquí en este cuadrito vamos a darle a servicio de cálculo de retenciones a partir del 28 de junio de 2024. Y aquí tenemos nuestra herramienta de la agencia tributaria para calcular nuestro IRPF. Por tanto, nos inventamos el DNI y el año de nacimiento, elegimos aquí si tenemos algún tipo de discapacidad o no, y luego el tema de la situación familiar. Vamos a abrir el modelo 145 de la agencia tributaria, que es un modelo que se suele rellenar cuando empezáis con un contrato de trabajo o algunas veces también de forma anual vuestra empresa os lo envía para que lo firméis. Elegís si estáis en la situación 1, 2 o 3. Situación 1, por ejemplo, serían solteros, viudos, divorciados que tengan hijos menores de 18 años. El caso número 2 serían casados o no separados legalmente cuyo cónyuge, esto es muy importante, que no obtenga rentas de más de 1.500 euros al año. Pondríamos también su DNI. Y luego en la situación 3, que es la más común para todo el mundo, serían solteros sin hijos o casados cuyos cónyuges sí tengan rentas superiores a 1.500. Por tanto, en nuestro caso vamos a hacer dos ejemplos para ver distintos casos. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, la situación 1, si fuéramos, por ejemplo, un soltero, viudo, divorciado con hijos menores de 18 años. Luego seguimos y, por ejemplo, vamos a poner que nuestra situación laboral somos empleados o trabajador en activo y el contrato sería general, es decir, un contrato indefinido, por ejemplo. Luego en el siguiente ejemplo explicaré la movilidad geográfica, que es un caso bastante interesante para temas de deducciones y demás. Una vez que hemos rellenado esta parte, vamos a lo siguiente, ascendientes y descendientes. En este caso serían descendientes si tenemos algún hijo y ascendientes si tenemos a una persona mayor, nuestros abuelos o similar viviendo en nuestra casa con nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos dos hijos. Imaginaos que nacieron el año 2012, elegimos si tienen discapacidad o no y computado por entero quiere decir que si es una familia monoparental solo vive con obviamente uno de los padres, o en el caso de que sean dos padres, pues uno de los dos tenga la custodia por completo, es decir, no tenga la custodia compartida. Lo añadimos y el otro imaginaros que fuera de 2014, también computado por entero porque en este caso es una familia monoparental. Los añadimos y pasamos a los datos económicos y, por ejemplo, tenemos el ejemplo 1 en el que vamos a ganar 30.000 euros en bruto al año. Nos van a retener de la seguridad social, que tenemos que meter estos datos, un 6,47%. Esto se divide en un 4,70% de las contingencias comunes. El desempleo suele ser 1,55% en el caso de los contratos indefinidos. Si fuera un contrato temporal sería 1,60%. Y luego la formación profesional también es un 0,10%. Este año el mecanismo de equidad intergeneracional ha subido un 0,12%. Ha subido 2 centésimas en comparación con el año pasado, que era un 0,10%. En total suma un 6,47% de retención de la seguridad social. Por tanto, ese 6,47% de 30.000 nos daría una retención de 1.941 euros. Por tanto, vamos a rellenar nuestros datos, vamos aquí y rellenamos retribuciones totales, el importe íntegro, es decir, lo que cobramos en bruto anual, que hemos dicho son 30.000 euros. Y lo demás no hace falta rellenar nada, solo donde ponen gastos deducibles de seguridad social, por ejemplo. Y hemos dicho que eran 1.941 euros. Y ya directamente con esos datos vamos a los resultados. Y nos saldría que se nos aplica un tipo de IRPF de 13,19%. Y vamos a ir a nuestro Excel y vamos a calcularlo. Entonces, como hemos dicho, tenemos un 13,19% de retención de IRPF, que serían unos 3.957 euros al año. Cogemos ahora los 30.000 euros brutos anuales, le restamos los 1.941 de seguridad social y los 3.957 de IRPF y nos quedaría un sueldo neto anual de 24.102 euros y lo dividimos entre 12 y nos quedaría un sueldo mensual neto de 2.009 euros al mes. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a mantener lo del DNI y el año de nacimiento. Sin discapacidad, vamos a elegir esta vez la situación 3, que es la más común. Por ejemplo, si fuéramos solteros sin hijos. Volvemos a dar a empleado o trabajador en activo y un contrato indefinido. En este caso vamos a marcar la opción de movilidad geográfica. ¿Qué significa? Bien, esto es una opción para una persona que se tenga que mudar, que trasladar por trabajo y cambie de residencia habitual. Es muy importante que cambie de residencia. Por
porque luego tendrá que demostrarlo. Es recomendable incluso que se empadrone en el nuevo sitio. Las condiciones que deben de darse es que esta persona venga del paro, es decir, que esté dado de alta como desempleado y se traslade a otra ciudad, a otra localidad por trabajo, cambiando también de residencia. Esto implica que te van a retener menos IRPF, por lo que podrás ganar más dinero, y luego durante los 2 próximos años en la declaración de la renta podrás deducirte 2.000 euros cada año. Por lo tanto, si cumples los requisitos, es bastante interesante. De todas formas, si te interesa bastante lo de la movilidad geográfica, haré un vídeo explicándola con más detalle y sobre otras deducciones para que no paguéis mucho o paguéis lo menos posible en la declaración de la renta. Además, también os dejo arriba el anterior vídeo que hice sobre declaración de la renta para que sepáis cuándo tenéis obligación de hacerla y otras cosas básicas. Además, también os dejaré en la descripción los enlaces a esta página de esta herramienta de Hacienda y también para el modelo 145. En este caso no vamos a poner que tenemos hijos, pasamos directamente a los datos económicos, vamos a ver qué condiciones vamos a tener. En este ejemplo 2 vamos a tener un sueldo bruto anual de 20.000 euros al año, la cotización de seguridad social sigue siendo la misma, 6,47%. Una cosa que no he dicho antes, muy importante y mucha gente no sabe, en el caso de que seáis funcionarios, la parte del desempleo no la tenéis, ya que un funcionario nunca puede ir a paro. Si rechaza su plaza no tendría derecho a paro, y en el caso de que le despidieran por expediente disciplinario pues tampoco tendría derecho a paro. Así que en ningún caso va a tener que pagar este desempleo, por lo tanto un funcionario le retendrían un 4,92%. Al final cobraría un poquito más. Y en este caso nos van a retener 1.294 euros de seguridad social. Por tanto vamos a añadirlo. Añadimos 20.000 euros en retribuciones totales, el sueldo bruto, y 1.294 en los gastos deducibles. Y vamos a los resultados. Tendríamos un 7,83% de IRPF. Para que veáis la diferencia, si vamos al principio, si quitáramos la movilidad geográfica y volviéramos a resultados, de un 7,83 pasaríamos a un 8,86, o sea, nos está reduciendo un 1%. Y si fueran sueldos mayores, pues a lo mejor nos pueden retener hasta un 2% más por no tener movilidad geográfica, o sea, es algo bastante interesante. Entonces vamos a poner el de que no teníamos antes, el de 7,83%. Por tanto, en este caso, aplicando un 7,83% de retención de IRPF, se nos retiene 1.566 euros. Por tanto, para tener el sueldo neto anual, restamos a 20.000 euros los 1.294 de seguridad social y los 1.566 de IRPF, dando un total de 17.140 euros. Lo dividimos entre 12 para tener el sueldo neto mensual, que sería de 1.428 euros. Ese sería el sueldo mensual. Si os ha gustado, haré otro vídeo en el que os comente cómo no tener que pagar al hacer la declaración de la renta cuando tienes 2 o más pagadores. Porque en este caso, si tú, por ejemplo, en este último caso tienes 7,83% de IRPF, si tú desde el principio, cuando hablas con tu empresa y le haces el modelo 145 de la agencia tributaria y lo pones el que te pertenece, lo normal, que si no tienes otros ingresos, otras inversiones o etcétera, es que no tengas que pagar y no tengan que devolverte si es justo lo que has pagado, porque al final si Hacienda te devuelve el dinero no es que te lo haya regalado, sino porque si te devuelve dinero es porque has pagado de más, y si tú tienes que pagar es porque durante el año tú le has pagado de menos. Si os interesa, pues haré otro vídeo sobre los 2 o más pagadores para que no tengáis que pagar. Podéis comprobar en vuestra nómina si os retienen más o menos IRPF del que os pertenece. Pónmelo en los comentarios si te retienen más o menos de lo que la calculadora te dice. Y si te ha gustado y te ha aportado valor, déjame un like y suscríbete. Activa también la campanita, es la mejor forma en la que me puedes ayudar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el conocimiento es poder.